Señora, no suba al coche. La voz cortó el frío aire de la noche como una cuchilla, desesperada y ronca. Sarah Mitchell se quedó paralizada, con una mano ya en el manillar cromado de su Mercedes negro. El aparcamiento para ejecutivos de Mitchell Corp estaba vacío, salvo por las sombras que danzaban bajo las luces de seguridad. Era casi medianoche, y acababa de salir de una reunión de emergencia de la junta directiva que había durado horas. Una acalorada discusión sobre las proyecciones trimestrales que la había dejado emocionalmente agotada y físicamente agotada. La voz provenía de la oscuridad cerca del edificio. Un hombre emergió de las sombras. Marcus Johnson, el guardia de seguridad del turno de noche. Sus 42 años cargaban con el peso de una vida difícil, y sus manos temblaban ligeramente al acercarse a ella con paso cauteloso. A pesar de la hora, su uniforme estaba impecable y profesional, un marcado contraste con la urgencia de su voz. «Marcus». Sarah frunció el ceño. Su irritación crecía rápidamente. «¿Qué demonios está pasando? Es casi medianoche y tengo una presentación a las 7 de la mañana». Miró su reloj con incrustaciones de diamantes, calculando mentalmente cuánto dormiría antes de otro agotador día de guerra corporativa. No conocía bien a Marcus. Para ella, era solo otro empleado invisible, el exconvicto que la empresa había contratado hacía 6 meses como parte de un programa de reinserción social recomendado por su Departamento de Relaciones Públicas. Un hombre silencioso que trabajaba en la sombra mientras ella construía imperios, alguien que asentía respetuosamente a pasar, pero que nunca hablaba a menos que le dirigieran la palabra. «Por favor, señora Mitchell», dijo Marcus, manteniendo una distancia respetuosa, pero colocándose entre ella y el coche. «Sé lo que parece, pero tiene que escucharme. Hay algo mal con su vehículo». Su voz tenía una fuerza que nunca antes había oído, no el tono deferente de un empleado que se dirige a su superior, sino la convicción imperiosa de alguien que ha visto un peligro real. Había algo en sus ojos oscuros que la hizo detenerse, una intensidad que atravesó su impaciencia ejecutiva. Sarah se burló, mirando de nuevo su Rolex y calculando el camino por la montaña hasta su cabaña. «Marcus, agradezco tu dedicación, pero llego tarde. Si hay algún problema de seguridad, puedes reportarlo por la mañana a través de los canales correspondientes». Lo que no sabía era que Marcus llevaba semanas observando, documentando y conectando cabos. Su puesto de guardia nocturno le daba acceso a zonas y conversaciones que otros empleados jamás presenciarían. Y durante sus rondas silenciosas por pasillos vacíos, había visto cosas, oído cosas, fotografiado cosas que lo mantenían despierto durante el día, planeando y preparándose para este preciso momento. «No hay tiempo para canales adecuados», insistió Marcus, con la voz cargada de una urgencia que hizo que Sarah se detuviera. Las luces fluorescentes del aparcamiento proyectaban sombras intensas sobre su rostro curtido, resaltando la determinación en su expresión. «Tu compañero, Richard Webb, no es quien crees». El nombre golpeó a Sarah como una bofetada. Richard Webb fue su vicepresidente y socio durante 5 años, la brillante mente financiera que la había ayudado a transformar su pequeña startup tecnológica en una corporación multimillonaria. Más que eso, era su prometido, el hombre con el que planeaba casarse en 2 meses, cuyo anillo brillaba en su dedo incluso ahora. «Has perdido la cabeza por completo», dijo Sarah con voz gélida. Dio un paso hacia la puerta del coche, pero Marcus se movió ligeramente, aún manteniendo su postura protectora. «Richard es el hombre más honesto que conozco. Él es el hombre que contrató a un mecánico para sabotear los frenos de tu coche», la interrumpió Marcus, sacando un sobrearrugado del bolsillo de su uniforme. Sus manos estaban firmes ahora, el temblor reemplazado por la calma de alguien que se había preparado para esta confrontación durante semanas. «Es el hombre que heredará el 60% de la empresa cuando mueras, según el testamento que firmaste la semana pasada». Sarah sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. El testamento. Lo había firmado sin leerlo completo, confiando en que Richard se encargaría de los detalles legales mientras ella se concentraba en las próximas negociaciones de fusión. Era una actualización rutinaria, había dicho. Protección mutua en caso de que algo sucediera durante sus peligrosos viajes de negocios. Marcus extendió el sobre y ella pudo ver que estaba repleto de documentos, fotografías y lo que parecían ser correos electrónicos impresos. «Está todo aquí. Conversaciones grabadas, transferencias bancarias, contratos. Lo tengo todo documentado, señora Mitchell. Todo lo que pensó que nadie vería jamás». Por un instante que se alargó como una eternidad,
Sara miró a este hombre, un exconvicto a que apenas conocía, que le ofrecía pruebas de que el amor de su vida quería asesinarla. Era imposible. Era una locura. Richard le traía café todas las mañanas, recordaba sus flores favoritas, la abrazaba cuando lloraba por la muerte de su padre. Pero había algo en los ojos de Marcus. Una oscura certeza que reconocía en sí misma al cerrar acuerdos importantes, la confianza inquebrantable de alguien que había investigado a fondo, la certeza de alguien que sabía exactamente de qué hablaba y lo había arriesgado todo para decir la verdad. Tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. Todavía no. El peso le pesaba más de lo debido, como si contuviera no solo papeles, sino la destrucción de todo lo que creía sobre su vida. ¿Cómo? ¿Cómo descubriste esto? Cuando pasas 5 años en prisión por un delito que no cometiste, dijo Marcus simplemente, con la serena dignidad de quien había sobrevivido lo impensable, aprendes a prestar atención a los detalles que otros ignoran. Aprendes que las personas sonrientes pueden ser las más peligrosas. Aprendes que las personas que parecen más confiables a menudo son las que planean tu destrucción. Sara miró el sobre en sus manos, luego a Marcus, luego al coche en el que estaba a punto de subir. El Mercedes que había sido su orgullo y alegría, símbolo de su éxito, ahora lucía siniestro bajo las luces del estacionamiento. El coche que, según este hombre, la mataría antes de llegar a la cabaña en la montaña donde planeaba pasar un tranquilo fin de semana revisando los documentos de la fusión. El silencio se extendió entre ellos, impregnado del lejano zumbido del tráfico nocturno y el suave zumbido de las luces de seguridad. Sara se dio cuenta de que todo su mundo pendía de un hilo, confiar en el hombre que amaba o creer en el hombre que apenas había notado. Si te preguntas cómo un exconvicto descubrió una conspiración que nadie más vio, no te pierdas el siguiente capítulo de esta historia. Suscríbete al canal porque te sorprenderá lo que Marcus Johnson sabía sobre Richard Webb y el plan que estaba a punto de poner en marcha. A Sara le temblaban las manos al abrir el sobre bajo la tenue luz del aparcamiento. Dentro había correos electrónicos impresos, extractos bancarios y lo que parecían ser fotografías tomadas a través de las ventanas. Se quedó sin aliento al leer la primera página, una conversación entre Richard y alguien llamado Tony M. El accidente tiene que parecer natural. Un fallo de frenos en esas curvas de montaña hacia su cabaña. El seguro pagará y tendré control total de la empresa en 30 días. Esto no puede ser real, susurró Sara, pero mientras lo decía, las piezas empezaron a encajar. El repentino interés de Richard en actualizar sus testamentos. Su insistencia en que condujera sola a la cabaña este fin de semana. La forma en que la había estado presionando para que se dieran más acciones de la empresa a efectos fiscales. Marcus vio cómo su rostro cambiaba de la incredulidad al horror. Hay más. Ha estado malversando fondos mediante contratos de consultoría falsos. La empresa está perdiendo dinero, pero se lo ha estado ocultando la Junta. Tu muerte cubriría sus huellas y lo haría rico. Lo que Sara no sabía era que Marcus había estado construyendo este caso metódicamente durante 3 meses. Su experiencia en prisión le había enseñado paciencia y minuciosidad, habilidades que resultaron invaluables al cazar depredadores con trajes caros. Durante sus rondas nocturnas, había notado que Richard se quedaba hasta tarde en el departamento de finanzas, trabajando con computadoras que no eran suyas. Había presenciado las breves y frías conversaciones con visitantes sospechosos que no firmaban la lista de invitados. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Sara, aunque su voz carecía de convicción. Eres un delincuente convicto. Richard es un hombre que cree que soy demasiado estúpido para entender lo que veo, interrumpió Marcus. Igual que cree que eres demasiado confiado para cuestionar sus motivos. Me ve como un invisible, el exconvicto que vacía cubos de basura y revisa cerraduras. No tiene ni idea de que tengo una maestría en contabilidad. Sara abrió los ojos de par en par. ¿Eres contador? Lo era, antes de que me incriminaran por malversación de fondos de mi anterior empleador. La amargura en la voz de Marcus era inconfundible. Pasé 5 años en máxima seguridad por un delito que cometió mi supervisor. Testificó en mi contra, y el jurado creyó al hombre blanco del traje antes que al hombre negro con préstamos estudiantiles. El paralelismo golpeó a Sara como un puñetazo. La historia se repetía. Otro hombre en el poder traicionando la confianza, destruyendo vidas para beneficio propio. Pero esta vez, alguien observaba. Alguien que conocía las señales. En ese momento, el BMW de Richard entró en el aparcamiento. A Sara se le heló la sangre al ver a su prometido salir, mirando su teléfono con naturalidad.
Él levantó la vista y sonrió, con esa misma sonrisa encantadora que la había conquistado 5 años atrás. «Sara, cariño, ¿sigues aquí? ¿Y Marcus?» Su tono cambió ligeramente al ver al guardia de seguridad. «No deberías estar haciendo tus rondas en lugar de molestar a los ejecutivos». La arrogancia desdeñosa en la voz de Richard fue como una bofetada. Marcus se enderezó, sosteniendo la mirada de Richard con firmeza. «Solo estoy garantizando la seguridad de la señora Michie, señor. Ha habido algunas preocupaciones sobre manipulación de vehículos en la zona». La sonrisa de Richard se desvaneció por una fracción de segundo, tan breve que Sara casi no la vio. Pero Marcus la vio. Esa microexpresión de pánico antes de que la máscara volviera a su lugar. ¿Manipulación de vehículos? ¡Qué ridículo! Marcus, creo que la paranoia carcelaria podría estar afectando tu juicio. Quizás sea hora de que hablemos de tu situación laboral. La amenaza fue clara y casual, pronunciada con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. Richard no tenía ni idea de que Marcus había estado grabando todas las conversaciones durante semanas, que ya había copiado documentos financieros, que poseía pruebas suficientes para destruirlo por completo. «Por supuesto, señor Webb», respondió Marcus con suavidad. «Estoy seguro de que la señora Michie aprecia su preocupación por su seguridad». Mientras Richard se dirigía a la entrada del edificio, alegando haber olvidado algo en su oficina, Sara notó detalles que antes había ignorado. La forma en que inmediatamente intentó desacreditar a Marcus, el ligero pánico al mencionar la manipulación del vehículo, la amenaza disfrazada de preocupación. «Intentará silenciarte», le dijo en voz baja a Marcus. «Déjalo intentar», respondió Marcus, dándose una palmadita en el bolsillo, donde ocultaba una pequeña grabadora. «Me he estado preparando para este momento desde el día en que me di cuenta de lo que planeaba. Pero, Sara, tienes que entender que esto va más allá de matarte por dinero». Sacó otro documento. «Richard ha estado en contacto con tu mayor competidor, Hartman Industries. Le han ofrecido el puesto de director ejecutivo si puede entregar la lista de clientes y la tecnología patentada de tu empresa. Tu muerte no fue solo por una herencia, sino por espionaje corporativo». El peso de la traición se abalanzó sobre Sara como un tsunami. El hombre que amaba, el hombre con el que planeaba casarse, había planeado sistemáticamente no solo su asesinato, sino la destrucción de todo lo que había construido. Al salir del edificio, su expresión había cambiado. La confianza informal había desaparecido, reemplazada por algo más duro, más calculador. Había tomado una decisión. «Sara, necesitamos hablar en privado», dijo, con un tono de voz que ella nunca antes había oído. «Marcus, estás despedido. Para siempre». Pero Marcus no se movió. En cambio, se acercó a Sara y, por primera vez en meses, ella se sintió realmente protegida. Este es convicto. Este hombre al que apenas había notado, era la única persona que se interponía entre ella y una traición tan profunda que amenazaba con destruirlo todo. Lo que ni Sara ni Richard sabían era que Marcus había pasado la última semana preparando una trampa tan elaborada, tan cuidadosamente construida, que, al activarse, expondría no solo los crímenes de Richard, sino toda una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Michie Corp. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa, y el hombre al que habían descartado como invisible estaba a punto de demostrar lo peligrosa que podía ser la subestimación. «Tiene razón, señor Webb», dijo Marcus con calma, quitándose la placa de seguridad y colocándola en el capó del Mercedes de Sara. «Estoy despedido. Para siempre». La sonrisa de Richard regresó, fría y triunfal. «Excelente. Sara, entremos y discutamos esto con sensatez, sin distracciones». Pero cuando Richard se giró hacia el edificio, Marcus hizo un sutil gesto con la mano. Al otro lado del estacionamiento, se encendieron los faros. Un sedán plateado que había estado estacionado en la zona de visitantes arrancó el motor. «De hecho, Richard», dijo Marcus, con una nueva autoridad en su voz que dejó a Sara y a Richard paralizados, «creo que al FBI le interesaría mucho esta conversación». Las puertas del sedán se abrieron y salieron 2 figuras con trajes oscuros. La agente Lisa Chen y el agente Michael Torres, con sus placas brillando bajo las luces del estacionamiento. Llevaban más de 1 hora esperando, escuchando cada palabra a través del micrófono que llevaba Marcus. «Oficina Federal de Investigaciones», anunció la agente Chen, con su voz cortando el aire nocturno. «Richard Webb,
Estás arrestado por conspiración para cometer asesinato, malversación de fondos y fraude electrónico. La cara de Richard palideció, luego se puso roja de rabia. Esto es una locura. Sarah, no puedes creer que este convicto me haya engañado. Soy tu prometido. Pero Sarah miraba a Marcus con una nueva comprensión. Lo planeaste todo. Todo. El momento. El lugar. Sabías que volvería esta noche. Marcus asintió. Richard tiene un patrón. Cada vez que se siente amenazado, se pone furioso. Contaba con su arrogancia. Miró directamente a Richard, que estaba esposado. Verás, lo que nunca entendiste es que la prisión te enseña dos cosas: paciencia y cómo construir un caso irrefutable. Lo que Richard no sabía era que el empleo casual de Marcus en Michie Corp no había sido casual en absoluto. 3 meses atrás, Marcus había recibido una carta de su antiguo compañero de celda, Danny Rodríguez, quien había sido liberado 6 meses antes. Danny trabajaba como contratista de mantenimiento y había escuchado conversaciones en Michie Corp que le sonaban familiares. El mismo tipo de manipulación financiera que había destruido la vida de Marcus. «Agente Chen», dijo Marcus, sacando una pequeña grabadora y una gruesa carpeta manila. «Aquí está todo. 3 meses de conversaciones grabadas, fotografías de intercambios de documentos y registros financieros que muestran el patrón de malversación de fondos». El agente Torres silbó mientras revisaba las pruebas. «Esto es increíblemente minucioso. Señor Johnson, debería haber sido investigador federal». «Iba a hacerlo», respondió Marcus en voz baja, «antes de que alguien como él descarrilara mi vida». Sarah se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No se trataba solo de salvarle la vida. Se trataba de un hombre que recuperaba su futuro robado, demostrando su inteligencia e integridad a un mundo que lo había dado por perdido. Richard, con las manos esposadas a la espalda, hizo una última jugada desesperada. «Sarah, escúchame. Te está manipulando. Comprueba sus antecedentes. Es un delincuente convicto. No puedes confiar en él antes que en mí». «En realidad», dijo la agente Chen, consultando su tableta, «la condena del señor Johnson fue anulada hace 8 meses. Nuevas pruebas demostraron que fue incriminado por su supervisor, Robert Manning. Manning ahora cumple 12 años en una prisión federal». La revelación cayó como un rayo. Marcus no era solo un exconvicto, era un hombre inocente cuya reputación finalmente había sido limpiada. Y había usado su segunda oportunidad, no para vengarse, sino para evitar que otra persona inocente fuera destruida. «Llevas meses vigilando a Richard», dijo Sarah, al comprender el alcance total de la operación de Marcus. «El puesto en el turno de noche, el momento, tú orquestaste todo esto». «Aprendí sobre el patrón de Richard por Danny», explicó Marcus. «Carisma, manipulación, traición. La misma estrategia que destruyó mi vida anterior. Pero esta vez no iba a ser la víctima». La agente Torres le estaba leyendo a Richard sus derechos, pero Richard no dejaba de gritarle. «Esto es una trampa. Me tendió una trampa. Solo es un guardia de seguridad». «En realidad», dijo Marcus, sacando un documento de aspecto oficial, «a partir de mañana seré el nuevo jefe de seguridad de Michie Corp. Sarah me ofreció el puesto esta tarde, aunque desconocía la operación de esta noche». Sarah abrió los ojos de par en par. Efectivamente, había ascendido a Marcus esa tarde, impresionada por sus detallados informes de seguridad y recomendaciones. No tenía ni idea de que le estaba dando la tapadera perfecta para su investigación. La compostura de Richard finalmente se quebró por completo. «¿Crees que has ganado? No tienes ni idea de lo grave que es esto. Industrias Hartman tiene gente por todas partes. Los destruirán a ambos». La agente Chen intercambió miradas con su compañero. «El señor Webb acaba de darnos causa probable para investigar a Industrias Hartman. Gracias por la confesión». Mientras los agentes se llevaban a Richard, este se giró una última vez. «Sarah, estás eligiendo a un criminal antes que a mí, a todo lo que construimos juntos». «No», dijo Sarah con voz firme y firme. «Elijo al hombre que me salvó la vida antes que a quien intentó acabar con ella». Marcus vio a Richard desaparecer en la parte trasera del sedán federal, pero no había satisfacción en sus ojos, solo una silenciosa determinación. «Sarah, hay algo más que debes saber. Richard no trabajaba solo en tu empresa. Contaba con la ayuda de alguien de tu junta directiva». La noche no había terminado. De hecho,
El plan maestro de Marcus apenas comenzaba a desenvolverse, y el hombre que había sido tachado de invisible estaba a punto de exponer una conspiración que alcanzaba las más altas esferas del mundo empresarial estadounidense. El miembro de la junta del que hablas, dijo Sara lentamente, mientras su mente repasaba las posibilidades. ¿Quién es? Marcus sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías tomadas a través de las ventanas de la oficina. La doctora, Patricia Harwell, tu miembro de la junta con más años de servicio y supuestamente tu mejor amiga. Sara sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo. Patricia había sido su mentora, la mujer que la había animado a fundar Miche Corp. Habían compartido innumerables cenas, vacaciones y confidencias. Eso es imposible. Patricia me presentó a Richard. Lo recomendó para el puesto de vicepresidente. Exactamente, dijo Marcus con gravedad. Ella lo orquestó todo. Richard era su recluta, su arma, pero cometió un error crucial. Subestimó al guardia de seguridad nocturno que vació la basura de su oficina. La radio del agente Chen crepitó. Aquí Chen. Adelante. Tenemos a la doctora. Harwell detenida en su domicilio. Se oyó la voz por la radio. Intentaba subir a un jet privado a Suiza. Tenía $2,3 millones en monederos de criptomonedas y un pasaporte falso. Sara se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el Mercedes. 20 años de amistad, mentoría y confianza. Todo mentira. ¿Pero por qué? Patricia tiene su propia empresa, su propia fortuna. Tenía, corrigió Marcus. Harwell Pharmaceuticals lleva 18 meses en bancarrota. Ha estado usando su puesto en su junta directiva para canalizar contratos de Miche Corp a empresas fantasma que controla. Cuando eso no fue suficiente, se asoció con Hartman Industries para orquestar una adquisición total. La agente Torres apareció junto a Marcus, sosteniendo una bolsa de pruebas que contenía un portátil. Señor Johnson, su información fue perfecta. Encontramos el software de seguridad en el ordenador de la doctora. Harwell, diseñado para bloquear los servidores de Miche Corp tras la muerte de Sara, haciendo la empresa vulnerable a una adquisición hostil. El alcance de la traición era asombroso. No se trataba solo de un asesinato por herencia, sino de destruir todo lo que Sara había construido y entregar las piezas a sus competidores. Desde el vehículo del FBI, Richard empezó a gritar al darse cuenta de lo completamente superado que había sido. No lo entiendes. Me prometió el puesto de director ejecutivo. Patricia dijo que lo gestionaríamos todo juntas después de que Sara muriera. La agente Che negó con la cabeza con disgusto. El doctor Harwell tenía un plan muy diferente, señor Webb. Según los documentos que incautamos, se suponía que moriría en un accidente de coche 6 meses después de la muerte de Sara. Ella nunca tuvo la intención de compartir el poder con nadie. La revelación golpeó a Richard como un puñetazo. Había estado dispuesto a asesinar a la mujer que decía amar, solo para descubrir que él mismo estaba destinado a morir. Su rostro se contorsionó de rabia e incredulidad al ver claramente el alcance de su manipulación. Marcus, dijo Sara, volviéndose hacia con renovado respeto. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esta operación? 8 meses, respondió Marcus. Desde el día en que anularon mi condena y me enteré de que Patricia Harwell había testificado como testigo de cargo para Robert Manning, el hombre que me incriminó. Se especializa en encontrar personas desesperadas y convertirlas en armas. El teléfono de Sara vibró con una alerta de emergencia. Las acciones de Hartman Industries se desplomaban a medida que se difundían las noticias de los arrestos del FBI. En contraste, las operaciones previas a la apertura de mercado de Miche Corp se disparaban a medida que los inversores se daban cuenta de que la empresa se había salvado de la destrucción interna. El agente Chen se acercó a Sara con una tableta que mostraba los registros financieros. Señora Miche, necesitamos que comprenda el alcance total de lo que el señor Johnson evitó. El doctor Harwell y el señor Webb habían planeado liquidar los activos de su empresa en un plazo de 60 días tras su muerte. 3,000 empleados habrían perdido sus empleos y su tecnología patentada se habría vendido a competidores extranjeros. Marcus observó a Sara procesar la magnitud de lo que se había salvado, no solo su vida, sino el sustento de miles de personas que dependían de Miche Corp. Hay una cosa más, Sara. El mecánico que supuestamente saboteó sus frenos me contactó ayer. Patricia le ofreció $50,000 adicionales para que pareciera que yo era responsable de su muerte. Incluso después de la victoria, planeaba destruir a otra persona inocente.
La crueldad sistemática del asunto dejó a Sara sin aliento. Patricia no solo había planeado un asesinato, también había planeado incriminar a la única persona que podría haber salvado a Sara, asegurándose de que la verdad muriera con ambos. Richard hizo un último intento de manipulación, gritando desde la patrulla: «Sara, te amé, nunca quise hacerte daño. Patricia también me manipuló». Pero Sara miró a Marcus, el hombre que lo había arriesgado todo para salvarle la vida, que había pasado meses construyendo un caso irrefutable mientras trabajaba por un salario mínimo, que había convertido su condena injusta en la sabiduría necesaria para evitar otra injusticia. «El amor no planea un asesinato, Richard», dijo en voz baja. «La integridad salva vidas». Mientras los vehículos del FBI se alejaban con sus prisioneros, Sara se dio cuenta de que el hombre a que apenas había notado no solo le había salvado la vida, sino que también había preservado todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Marcus Johnson no solo había evitado un crimen, sino que había desenmascarado una conspiración que llegó a las más altas esferas del mundo empresarial estadounidense, demostrando que a veces las personas más invisibles lo ven todo. El sol comenzaba a salir sobre el estacionamiento, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Amanecía un nuevo día y, por primera vez en meses, Sara se sintió verdaderamente segura. 6 meses después, Sara se encontraba en la renovada sala de juntas de Michie Corp, observando a Marcus dirigirse a una sala llena de ejecutivos de seguridad de empresas de la lista Fortune 500. Su presentación sobre evaluación de vulnerabilidad corporativa se estaba grabando para un programa de capacitación que se implementaría a nivel nacional. El hombre que antes vaciaba cubos de basura en silencio ahora atraía la atención de directores ejecutivos y agentes federales. Su condena injusta se había transformado en una experiencia que ninguna aula podía enseñar: la capacidad de detectar el engaño y proteger a los inocentes. La clave para prevenir el espionaje corporativo, explicó Marcus a su audiencia, es comprender que las mayores amenazas a menudo provienen de aquellos en quienes más confiamos. Los depredadores se basan en nuestros puntos ciegos, en nuestras suposiciones sobre la lealtad y la amistad. Sara sonrió al verlo responder preguntas con la confianza de alguien que ha sobrevivido a lo peor y ha salido fortalecido. Tras los arrestos, nombró a Marcus director de seguridad de Michie Corp con un salario que reflejaba su verdadero valor. No como guardia de seguridad con salario mínimo, sino como el hombre que había salvado una empresa multimillonaria. Las consecuencias para los conspiradores fueron rápidas y permanentes. Richard Webb fue condenado a 15 años de prisión federal por conspiración para cometer asesinato y malversación de fondos. Sus bienes fueron confiscados para pagar la indemnización a Michie Corp, dejándolo solo con el mono naranja que ahora vestía a diario. A Patricia Harwell le fue aún peor. 22 años por orquestar toda la conspiración, además de cargos adicionales relacionados con el fraude de quiebra de su propia empresa. A sus 68 años, probablemente moriría en prisión. La mujer que había construido su carrera destruyendo a otro finalmente se había enfrentado a alguien que contraatacó con inteligencia en lugar de violencia. Hartman Industries se derrumbó por completo cuando la investigación del FBI reveló su patrón sistemático de sabotaje corporativo. 17 ejecutivos fueron acusados y las acciones de la compañía perdieron todo su valor de la noche a la mañana. Su intento de adquisición hostil había fracasado estrepitosamente, demostrando que la corrupción se autodestruye. Michie Corp, mientras tanto, nunca había estado más fuerte. Sin la malversación de fondos de Richard, que agotaba los recursos, ni el sabotaje de Patricia, que socavaba las operaciones, la compañía había resurgido con su verdadero valor. Sara había aprovechado la crisis para implementar nuevas medidas de transparencia y programas de participación en las ganancias de los empleados que lograron una lealtad férrea entre sus empleados. «Señora Michie», se dirigió al agente Chen tras la presentación de Marcus. Quería que supiera que el trabajo de Marcus en el caso Harwell condujo a 17 arrestos adicionales en 4 estados. Nos ayudó a desmantelar una red que llevábamos 3 años investigando. Sara observó a Marcus estrechar la mano de los ejecutivos que ahora solicitaban sus servicios de consultoría. «Es extraordinario. Me avergüenza que tuviera que pasar por una experiencia cercana a la muerte para ver lo que tenía delante». Marcus se unió a ellos, oyendo el comentario. «Sara, lo viste cuando más importaba. Le creíste a un exconvicto antes que a tu prometido cuando todo lo lógico te decía que no lo hicieras». La agente Torres, que se había hecho amiga durante la investigación, se rió. «También te ascendió a jefa de seguridad antes de enterarse de tu operación. Diría que tiene buen instinto».
La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. La decisión de Sara de darle una oportunidad a Marcus a través del programa de reintegración no solo le había salvado la vida a ella, sino a toda su empresa. El hombre al que la sociedad había descartado como criminal había demostrado ser la persona más moral de la sala. Esa noche, Sara y Marcus estaban en el vacío estacionamiento ejecutivo donde todo había comenzado 6 meses antes. El Mercedes que la habría matado había sido reemplazado por un modelo nuevo, pero lo más importante, ella había reemplazado la ingenua confianza que casi la destruyó con auténtica sabiduría. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubieras dicho nada esa noche?, preguntó Sara. Marcus consideró la pregunta detenidamente. Pienso en las 3,000 personas que habrían perdido sus empleos. Pienso en los innovadores dispositivos médicos que su empresa desarrolla para salvar vidas. Hay cosas más importantes que la seguridad personal. Sara estudió su rostro bajo las luces del estacionamiento, no viéndoles convicto que había percibido inicialmente, sino a un hombre de extraordinaria integridad que había transformado su sufrimiento en un escudo para los demás. Marcus, te debo la vida. No, respondió Marcus simplemente. Te debes el mérito de escuchar cuando importaba. Eso es algo que el dinero no puede comprar y el poder no puede falsificar. La sabiduría de reconocer la verdad incluso cuando proviene de fuentes inesperadas. Mientras caminaban juntos hacia el edificio, la directora ejecutiva y su director de seguridad, compañeros en la reconstrucción de lo que la traición casi había destruido, Sara reflexionó sobre la lección que casi le había costado todo. Las personas que descartamos como invisibles a menudo nos ven con más claridad. Las voces que nos sentimos tentados a ignorar podrían ser las que dicen las verdades más importantes. Y a veces, la persona que te salva la vida es la que nunca pensaste en valorar. Marcus Johnson demostró que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino triunfar de tal manera que su traición se convierta en la base de tu triunfo. Convirtió el encarcelamiento injusto en sabiduría, el trabajo con salario mínimo en experiencia y el rechazo de la sociedad en una oportunidad para proteger a otros. Intentaron silenciarlo, destituirlo y utilizarlo. En cambio, los expuso, los derrotó y, finalmente, los superó. El exconvicto se convirtió en el guardián, y el guardián en el héroe. Si alguna vez te han subestimado o te han dado por perdido debido a tu pasado, recuerda la historia de Marcus Johnson. Suscríbete a este canal para conocer más historias que demuestran que el arma más poderosa contra la injusticia no es la ira ni la venganza, sino la inteligencia, la paciencia y la determinación inquebrantable de proteger a otros de los depredadores que casi te destruyen.